de esta, el primer día del primer día del Congreso, donde considero, hemos empezado con pie derecho. Hasta aquí, salvo pequeñitas excepciones de conectividad, de asuntos técnicos, pero bueno, hemos solucionado y seguimos adelante con la comparecencia magistral de los conferencistas brillantes. Y continuamos con la intervención de un tema bastante importante, la intervención de la magíster y compañera nuestra de aquí, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, con la brillante intervención de la magíster, eh, perdón un ratito, María Gabriela Gándara Vivar. Ella es la ponente que va a comparecer en este momento abordando el tema de la importancia de la certificación B2 en inglés para el desarrollo académico y profesional en la carrera de Derecho. Ella comparece en representación de la universidad a cual ella pertenece, se debe como catedrática a la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Sin más que hablar, le doy la bienvenida a Gabriela para que empiece su intervención. Buenos días con todos. Muchas gracias, compañero, por su recibimiento. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes y no puedo empezar sin antes agradecer a las autoridades que han permitido que este espacio sea posible. Bien, me permito compartir la pantalla. ¿Es posible confirmar que ustedes visualizan mi pantalla? Todavía no, estimada Gabriela, todavía no se visualiza. Ya, ¿Está bien? en este momento sí, ya Muchas gracias. está claro y nítido. Perfecto. Bien, vamos a traer un tema un poco diferente. Espero que ustedes lo puedan encontrar refrescante. Como pueden leer en la diapositiva, en esta ponencia abordo cómo el dominio del nivel inglés a un nivel B2 se ha convertido en una herramienta esencial en la formación jurídica. Y esto es porque no solo nos permite cumplir con un requisito académico, sino porque nos permite alcanzar una competitividad global. ¿Cuáles son las reales competencias que debe un abogado enfrentar en un contexto global? Y bueno, conversemos un poco acerca de esto. Sabemos que hoy el derecho actual exige abogados que no solamente puedan comprender, sino que también estén en la capacidad de producir textos jurídicos en inglés. Entonces, este estudio analiza por qué el nivel B2 del marco común europeo de referencia, al cual les voy a conversar, es un punto clave, tanto para el ejercicio académico y profesional del abogado. Y bien, el objetivo de esta investigación es y principalmente demostrar cómo el nivel B2 contribuye directamente al fortalecimiento del perfil del abogado, a través del acceso a bibliografía en jurisprudencia, que está en inglés, nos permite estar en comunicación con instituciones internacionales. Esto permite la movilidad estudiantil, esto hace que las movilidades sean posibles y todo esto se resume en una práctica jurídica más global. Y me permito decir que el inglés no es un lujo académico, es una herramienta de justicia global. Y bien, en este estudio se empleó una metodología cualitativa basada en la revisión de documentos internacionales sobre competencias lingüísticas, ¿no? Y este análisis me ha permitido ver cómo las habilidades del B2, las habilidades comunicativas, empatan con estas que requiere el ejercicio jurídico. Y bien, entrando un poquito en materia, quisiera compartirles brevemente este marco, ¿no? Que es la escala, el marco común europeo de referencia, en los cuales pueden apreciar escalas desde el A1
A2, B1, B2, que es el que se basa esta exposición, y otros, ¿no? ¿Y qué quiere decir una persona con una certificación B2? Podemos resumirlo en que es un hablante que comprende textos especializados, está en la capacidad de debatir y de argumentar con claridad. ¿Y cómo aterriza esto en la vida de un abogado? Quiere decir que esta persona tiene la competencia de leer jurisprudencia extranjera, tiene la capacidad de redactar documentos legales y puede participar activamente, no como espectador, sino como un participante en audiencias y en debates en inglés. Y para no, realmente mi intención no es aburrirlos con esto es una referencia nada más, pero quisiera compartir, sobre todo para los estudiantes que están mirando esta presentación, ¿qué puede hacer un estudiante de derecho? Paso a paso en cada una de estas certificaciones. Vamos desde lo más básico, como identificar, nombrar y comprender cosas sencillas, y avanzando por describir, resumir y llegar a tener la capacidad de analizar, de argumentar, de redactar. Entonces, estas habilidades competitivas, estas habilidades de las competencias, estas competencias lingüísticas, son esenciales para cualquier abogado. Bien, sabemos también que el inglés es la lengua franca del derecho internacional y la diplomacia. Y me complacería mucho saber que entre esta audiencia tenemos futuros agregados diplomáticos y este es el espacio para decir que este idioma permite participar directamente en foros globales, en misiones diplomáticas, en tratados, de manera autónoma, sin tener que depender de una traducción. Bien, conversemos del acceso al conocimiento jurídico global. Hoy en día, en los que hablamos mucho de investigación, ¿verdad? Bueno, las revistas académicas más influyentes, las bases de datos de jurisprudencia están en inglés. Y esto además permite participar en el derecho comparado y fortalecer la argumentación jurídica, ¿no? Yo particularmente he encontrado algo muy lindo dentro de esta investigación, es que participar del análisis de otros países o de otros sistemas jurídicos, entender cómo estos tribunales resuelven problemas similares, es algo donde permite el encuentro del inglés y el derecho porque todos estos documentos están en inglés y poder interpretar esto debe hacerse desde este idioma, no a partir de una traducción. Entonces, quien sienta inclinación por esta rama, pues le animo mucho a que pueda cultivar también este mismo sentido por la comunicación. Y me permito agregar también aquí que un abogado bilingüe eh, eh, entiende la ley versus un abogado monolingüe que depende de una traducción. Bien, la certificación B2, ¿verdad? Acredita competencias reales, tangibles, y esto es algo que cultiva también las habilidades de todas las personas, tanto en un ámbito académico como profesional. Pero también son experiencias que preparan abogados globales y no solo que los preparan, sino que prepara abogados seguros, ¿verdad? Competitivos. Entonces, por ejemplo, si ustedes no están familiarizados con estas imágenes que estoy compartiendo yo en la pantalla el día de hoy, les invito a los estudiantes, sobre todo, a que investiguen de manera más profunda acerca de esto. Y mi intención hoy es decirles que B2, alcanzar una certificación en inglés, B2 les abre las puertas a esto, a la movilidad estudiantil, poder completar, terminar, tener una experiencia académica fuera, estudios de posgrados también, ¿verdad? Estoy segura que muchos, si no todos de ustedes, aspiran a esto. Esto te abre las puertas a una doble titulación, por ejemplo. Y les comparto estas becas, por ejemplo, Erasmus y Fulbright Programs, que son de los programas internacionales más eh, interesantes para los estudiantes. Así que les invito a que ustedes exploren sus websites
Y comprueben ustedes mismos que aquí en la certificación B2 no representa una ventaja competitiva. Aquí simplemente es alcanzar un requisito mínimo para poder acceder a ellos. Otro tema interesante en cuanto a la movilidad académica y los escenarios internacionales que los estudiantes pueden enfrentar, y les animo a es este moot courts, ¿verdad? Para quienes no lo saben, son estos tribunales simulados, ¿verdad? Pero son muy importantes y creo que desarrollan muchas habilidades en la vida real de los estudiantes de derecho. Y son congresos jurídicos que estoy segura que permiten tener experiencias enriquecedoras a los que participen o tengan aspiraciones a participar en ellos. Como les decía, repito, son experiencias que preparan abogados seguros en un mundo global y competitivo. Muchísimas gracias, estimada Gabriela. No me estoy despidiendo todavía. Voy a conceder la palabra a algún asistente que quiera dirigirse a la expositora, Magíster Gabriela Gándara. Héctor, me falta poco, si me Ah, permiten ya, terminar y ya. podemos Continúe, dejar un Gabrielita. Sí, espacio cómo no. para las preguntas. Muy gentil. Bien, asumo que estoy con el tiempo, voy avanzando rápido. Competitividad profesional y comunicación. Bueno, en el ámbito laboral no es ningún secreto que el inglés multiplica las oportunidades, ¿verdad? Quien tenga la oportunidad de compartir, alcanzar este idioma, pues seguro que podrá conversar esto. Estoy segura que las personas que necesiten en sus equipos, en muchas firmas de abogados necesiten en sus equipos abogados que puedan redactar contratos o arbitrajes en inglés, ¿verdad? Y incluso sin irse lejos, dentro del país, tenemos muchos clientes extranjeros que piden atención bilingüe, ¿verdad? Entonces, aquí sí, el inglés se convierte en una herramienta de competitividad. Por ejemplo, tienen ustedes, aquí les comparto una pequeña búsqueda de firmas ecuatorianas que tienen una proyección internacional. Estas firmas están ávidos de abogados y estas firmas buscan abogados que estén en capacidad de comunicarse y de redactar en un inglés profesional. Bien, también podemos mencionar nuevas áreas del derecho y el inglés. Yo encuentro fascinante cómo el idioma y el derecho se convergen, ¿no? Vemos estas ramas como inteligencia artificial, compliance, el mismo nombre significa cumplimiento normativo, ¿no? Como ustedes conocen mejor que yo. Esto asegura ética en los procesos, legalidad institucional. Y todos estos estándares globales están redactados en inglés. Los foros y los constantes debates acerca de estos temas están en inglés. Bien, en gran parte de las legislaciones modelos, como para complementar lo anterior, y estos estándares técnicos de estos nuevos espacios del derecho se redactan una vez más en inglés. Entonces es importantísimo estar dentro de este campo para tan solo mantenerse actualizado. El abogado moderno debe leer y debe debatir en inglés. Además, podemos hablar de que esto fortalece otras competencias que ya son necesarias para el abogado dentro de su idioma materno, como una comprensión lectora avanzada, tener la capacidad de redactar de manera clara y precisa, y mejora la comunicación oral efectiva en los entornos legales, sin duda. Sin querer aburrirlos, sin querer profundizar en esto, me limito a invitarles a observar esta diferencia competitiva entre un abogado con B2 y uno sin B2, ¿no? El abogado con B2 no solo entiende el mundo jurídico global, sino que participa de manera activa en él. Bien, el inglés es una herramienta de independencia profesional, sin duda. Voy concluyendo y podemos resumir un poco los beneficios que tiene esta certificación, ¿verdad? Hemos hablado ya brevemente acerca de esto. Les invito a ustedes a que profundicen, a que sientan curiosidad por estos aspectos. Y bueno, esto es un respaldo académico, sin duda, que tiene un reconocimiento global, ¿verdad? No es algo que dicen los profesores, es un reconocimiento que será aceptado en muchas instituciones, pero sobre todo es un sinónimo de un compromiso académico y profesional.
Y bueno, en inglés, B2, C1, que encuentro yo el ideal para los abogados, más que un requisito, es una herramienta de justicia global. El idioma abre puertas y el conocimiento jurídico las mantiene abiertas. Muchas gracias. A usted, estimada magíster, no sé si quieran referirse, hacer alguna pregunta a este interesante tema que ha expuesto de manera muy magistral, muy clara, nuestra compañera, la magíster María Gabriela Gándara. Entonces, continuamos ya, vamos con la última ponencia. Estimado doctor Héctor, A ver, perdón, me perdón. permíteme, me Sí, cómo no. permite, le comento de que antes de que continúe el último ponente, después de ello, vamos a tener la apertura del doctor Dalton Fabricio Yagual, ¿sí? Para que no se retiren de Zoom, sino que le demos apertura que él no pudo estar en la jornada de 10 de la mañana, Por ¿sí? supuesto, por supuesto, doctora. Sí, claro que sí. Sí, vamos a conceder la palabra a Ronnie Arellano, asistente y estudiante de la UPSE, para que se dirija a la magíster Gabriela Gándara referente a este maravilloso tema. A ver, Eh, Muy buenos días, Magister Gabriela Canal. Una pregunta, quiero sacar de mi duda. ¿Actualmente existen los códigos y las leyes en Ecuador hechos en inglés? Libros en inglés. Ronnie, le agradezco muchísimo por su pregunta. Realmente temo decirle algo porque comprenderá, yo soy docente de inglés, no soy abogada. Estoy segura que existen traducciones, estoy segura que todas las publicaciones que se están haciendo en el momento, pues probablemente tengan alguna traducción. No sé si hay algún compañero mío que tal vez me pueda ayudar a aclarar la duda de Ronnie, o podríamos pasar con vamos otra pregunta con el tiempo. a conceder, claro, a ver si nos despejan la duda del compañero Ronnie Arellano. Concedemos la palabra a Lo Gili, que existe, Ronnie, lo tenemos que pasar a inglés, con certeza. sí, Gili Córdoba, para que formule la pregunta a la magíster María Gabriela Gándara. A ver, Muy buenos eh, días. listo. Buenos días. Bueno, primero agradecerle muchísimo a la Magíster por su excelente ponencia. Ha sido la verdad es que ha sido muy inspirador escuchar su trabajo. Bueno, la pregunta es que como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Península de Santa Elena y, y pues interesada en esta parte de la certificación B2 que usted ha hablado, me gustaría preguntarle, ¿cuáles considera usted que son los mayores desafíos cognitivos y también lingüísticos que que enfrentamos nosotros como estudiantes al pasar del nivel B1 al B2? Y pues, ¿qué estrategias didácticas nos puede recomendar para minimizar esta brecha de aprendizaje en el aula? Gracias. Bien, muchísimas gracias por su cálida bienvenida y por su pregunta. Bien, intento aclarar por puntos. Primero, aclarando un poco la intención de una preparación hacia un B2, ¿verdad? Una certificación B2 significa que usted habla este nivel de inglés y que le permite hacer ciertas cosas, ciertas habilidades, tiene usted ciertas habilidades de la comunicación. En la vida real, en la práctica, esto no es suficiente para alcanzar una certificación. Los estudiantes, además de alcanzar el nivel de inglés, deben prepararse para exámenes, ¿verdad? Trabajamos 4 habilidades que se trabajan en inglés siempre: lectura, escritura, escucha y speaking y hablar, ¿verdad? Son las 4 habilidades de la comunicación en las que son evaluadas para tener eso, para alcanzar cualquier certificación en cualquier idioma. Por otro lado, en cuanto a estrategias, lo que encuentro muy interesante en su pregunta, porque es a lo que yo animo diariamente a mis estudiantes, ¿verdad? Hoy es verdad que no estamos limitados a un profesor, no estamos limitados a una reunión de Zoom para empoderarnos de nuestro proceso de aprendizaje. Están en el mundo de las inteligencias artificiales, en el que su guía de confianza puede ser su mejor tutor de inglés.
Y la mejor estrategia es su compromiso, su disciplina, cuenta con guías, ¿verdad? Dentro de esta de esta universidad, dentro de toda esta comunidad universitaria. Entonces, sí, creo que es posible superar esta brecha que se ve dentro de lo que vemos en la realidad en las aulas y poder alcanzar esto, que es el puente a todas estas cosas que se he mencionado hoy. Espero haber podido responder su pregunta. Bueno, vamos muy agradecidos por la comparecencia de magistral intervención de de la magíster Gabriela Gándara, quien ha sido brillante en esta su exposición, haciéndonos unas recomendaciones bastante loables, excelentes. Bueno, le agradecemos la comparecencia, espero que no sea ni la primera ni la última. De su, de su presencia. Vamos a continuar. Muchísimas gracias, María Gabriela. Gracias a ustedes. Un Espero buen día. vernos, muy amable, espero vernos próximamente. Vamos a continuar con la comparecencia del magíster que nos pudo estar presente a la hora establecida por el cronograma de las ponencias, de las personas que tienen sus ponencias en este ilustre congreso, pero ya está aquí conectado, está enlazado a esta sala virtual. Estamos hablando del magíster Dalton Fabricio Doctor, Yagual Borbor, quien doctor, va, disculpe que le interrumpa. Ahorita va el magíster Luis Fernando Guevara Mena, ¿sí? Después de él viene lo que es el doctor Dalton. perfecto, mil disculpas. Entonces vamos a, como bien lo dice la compañera, vamos a hacer la presentación del doctor, del abogado magíster Luis Fernando Guevara Mena, quien en representación de la Universidad Internacional del Ecuador va a exponer de manera magistral el tema, la acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales en el Ecuador. Bueno, para realmente hacer justicia al cronograma, hacer justicia al tiempo, pues seguimos en el mismo orden. Luego después el magíster antes mencionado, Fabricio Yagual Borbor, hará también su intervención magistral. Bueno, concedemos la palabra al expositor antes mencionado, Luis Fernando Guevara Mena. Le concedemos la palabra para que se dirija a todos los asistentes dentro de este foro. Gracias, estimado doctor Héctor Contreras Febres Cordero. Agradezco a las autoridades Bien, de la Universidad Estatal Península Santa Elena, así como también a las autoridades de CIDE, ¿no? Del órgano que conjuntamente con ustedes se está organizando este importante evento. No sé si se me escucha claro, doctor, disculpe. perfectamente, querido doctor. Ya, muy amable, gracias. Adelante. En primer lugar, saludos desde Loja. Yo estoy trabajando como docente a tiempo completo de Derecho acá en la Facultad Jurídica de Loja, de la Universidad Internacional de Ecuador, sede de Loja. Esta universidad tiene la matriz en Quito, su sede en Guayaquil, pero también estamos acá en Loja. Así que un fuerte saludo desde la sierra acá del Ecuador, aunque hace un poquito calorcito acá en Loja de todas maneras. Un cordial saludo, muy entusiasmado, pues darle unas pequeñas palabras. Voy a ser lo más concreto posible porque sé que ya estamos también en vísperas de terminar para el almuerzo, así que, bueno, mi importante tema es sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de actos normativos de carácter general. Sí, entonces, lo normal del control abstracto de constitucionalidad es cuando se impugna leyes. Pero entonces, en este caso, lo que yo quiero hablar, precisamente voy a compartir brevemente la pantalla, es justamente lo que se impugna, digamos, en contra de actos administrativos de carácter general, ¿no? Entonces vamos a dar ejemplos de qué son estos actos administrativos de carácter general, ¿sí? Digamos, no es muy, o sea, digamos,
no es muy común desde el punto de vista de el mayor ejercicio jurisdiccional constitucional, ¿no? Porque lo normal es, por ejemplo, acción extraordinaria de protección, inconstitucionalidad de leyes, pero bueno, no significa que, pues, que pueda haber algún tipo de inconstitucionalidad en estas partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la Constitución del Ecuador y la Ley de Garantías Jurisdiccionales regulan la acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales, abriendo el espectro de control de constitucionalidad que clásicamente estuvo dirigido a, a analizar si son constitucionales o no las leyes. Es decir, tradicionalmente la Corte Constitucional, desde sus orígenes, desde los años 20, 30, 40 con Kelsen, sí establecía pues básicamente que los tribunales constitucionales se dedican a establecer si las leyes son o no constitucionales, es decir, si una ley aprobada por tal aparato legislativo vulnera o no la Constitución. Sin embargo, la Constitución 2008 estableció un espectro mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, control constitucional de estados de excepción y también tenemos el control constitucional de actos normativos de carácter general, ¿ya? Entonces, recordar que los actos administrativos pueden ser de carácter individual y también tenemos los actos administrativos de carácter general, ¿ya? Entonces, la idea de esta pequeña investigación es un análisis descriptivo, normativo, jurisprudencial, ¿sí? De lo que ha ocurrido o lo que ha dicho la Corte Constitucional justamente como casos prácticos en este ejercicio de escenario, ¿ya? Entonces, se ha revisado, insisto, normas, jurisprudencia y también el aspecto normativo, ¿ya? Entonces, vamos primero a determinar qué es un acto administrativo. Según el Código Orgánico Administrativo, pues se necesita de una declaración unilateral de voluntad que sea efectuado por parte de la autoridad administrativa. Puede ser producido individualmente o con efectos generales. Un efecto individual puede ser, por ejemplo, qué sé yo, no, un sumario disciplinario, una destitución, afecta a una persona. En cambio, un acto administrativo general es cuando, por ejemplo, una institución pública, en facultad de sus competencias, emite un acto administrativo que afecta a un conjunto de individuos, varias personas que se sienten afectadas por ese acto administrativo y por lo cual existen los caminos administrativos, pero también existe la vía constitucional justamente para determinar si existe un vicio de constitucionalidad en ese escenario, ¿ya? Entonces, eh, como les decía, en el artículo 436, numeral 4, se regula justamente esta potestad que le permite a la Corte Constitucional analizar si ese acto administrativo de efecto general emitido por tal institución pública vulnera o no la Constitución. Ya. Es más o menos parecido cuando, por ejemplo, se analiza una ley que vulnera o no la Constitución, es decir, qué sé yo, no sé, se expide una ley que vulnera el derecho a la vida, pues la Corte debe declarar la inconstitucionalidad. Asimismo, si este acto administrativo de efecto general vulnera algún derecho o alguna norma constitucional, asimismo la Corte Constitucional, pues, puede ordenar la inconstitucionalidad. Esto, a mi modo de ver, es muy bueno porque no deja que ningún acto normativo o administrativo o cualquier ley que sea inconstitucional, ¿no? O sea, permite justamente que exista o se efectivice la justicia constitucional, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es lo que yo les decía, el artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional justamente nos habla de esa finalidad de garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, es decir, garantizar la supremacía constitucional. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Pues significa pues un orden jerárquico superior, ¿no? Es decir, la norma constitucional prevalece sobre la ley y así sucesivamente, ley orgánica, ordinaria y hasta el último acto del poder público. Entonces, eso es importante, es la esencia misma del Estado de Derecho, por así decírselo. Entonces, en el artículo 75 se regula de manera muy particular en el literal D sobre los actos administrativos y actos normativos con carácter general. Bueno, esto es algo de parte procedimental que está regulado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Sí? ¿Cómo procede esta acción? Primero que la Corte Constitucional es la competente para conocer este tipo de acciones, ¿no? La idea es que se mire que no vulnere las normas o derechos constitucionales. ¿Quién es el legitimado activo?
interesante saber que únicamente puede ser solicitado por la persona a la que se afecta o se lesiona sus derechos. El plazo puede ser en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto, ¿sí? Y la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efectos hacia futuro. Bueno, los demás procedimientos se deben tramitar de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Bueno, aquí viene quizás lo práctico de la presentación, ¿no? Justamente me puse a revisar en la página web de la Corte Constitucional del Ecuador cuántos casos han sido, digamos, declarados inconstitucionales de actos administrativos con efectos generales. Hay muchos casos que han entrado por fondo, han sido negados, no han sido declarados inconstitucionales, pero los que les pongo a consideración son unos 5 casos donde efectivamente la Corte Constitucional sí que se ha pronunciado y ha dicho justamente que hay inconstitucionalidad de estos actos administrativos con efectos generales. Y justamente inclusive podríamos entender como ejemplos de la procedencia o qué son actos administrativos de efectos generales. Por ejemplo, en este caso que les estoy poniendo a colación es justamente el caso 9 raya 20 raya IA, ¿sí? Donde se aceptó por parte de la Corte Constitucional una acción planteada en contra del oficio circular número MEFBFG raya 2020-003C emitido por el Ministerio de Finanzas y el artículo número único numerales 123 de la resolución, bueno, emitida por el Consejo de Educación Superior. Ya. ¿Cuál es su fundamento? Y no observar el principio de autonomía universitaria, el derecho a la educación en el nivel superior y las garantías de mejoramiento pedagógico y académico del personal docente de todos los niveles educativos. Entonces, como primera precisión, vemos cómo un oficio circular en concordancia con una resolución emitida por el Consejo de Educación Superior, pues han sido admisibles para ser considerados dentro de la procedencia de esta acción de inconstitucionalidad en contra de actos administrativos de carácter general, ¿ya? Obviamente por el tiempo no vamos a podernos detener acá a revisar a cada sentencia, ¿no? Porque obviamente sé que el tiempo es muy corto dentro de nuestras presentaciones. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí se atacó, o mejor dicho, la Corte declaró inconstitucional ciertas resoluciones, ¿sí? De una institución pública, ¿sí? Que fue dictada producto de la pandemia del COVID-19, ¿ya? Con un contexto tributario, ¿no? Este es el caso de la sentencia 221 raya IA/23. Tenemos también otro caso que es la sentencia 820 IA/20, ¿sí? Donde se declaró, se analizó la constitucionalidad de resoluciones emitidas por la Corte Nacional de Justicia, en la cual esta Corte Nacional de Justicia ordenó la suspensión de plazos y términos de los procesos judiciales debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Bueno, en este caso no fue declarada una inconstitucionalidad total, sino parcial, ¿ya? Donde la Corte Constitucional determinó constitucionalidad condicionada a que la suspensión de términos y plazos para los procesos judiciales no sea aplicada para suspender la caducidad de prisión preventiva. Esto es bueno porque ayudó a que no exista impunidad, ¿no? Es decir, en estos casos de prisión preventiva no se puede suspender justamente este plazo para la caducidad. Entonces, vemos también cómo la Corte Constitucional ha arribado digamos, a esclarecer la naturaleza jurídica de esta acción. Penúltimo, tenemos la sentencia 315 IA/20, donde se declaró la inconstitucionalidad sobre una acción presentada por la comuna Chinchanga en contra de la resolución institucional del Consejo Provincial de Loja de 16 de marzo del 2015, donde se fijaron límites territoriales entre los cantones Calvas y Gonzanamá. ¿Qué se dijo? La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la resolución impugnada por vulnerar el derecho colectivo a la comuna
de Chinchanga a la consulta prelegislativa. Entonces vemos como en este caso nuevamente la Corte Constitucional analizó justamente a este acto administrativo con efectos generales porque justamente afectó Sí. los derechos constitucionales o la norma constitucional de Eh, cierta comunidad. Perdón que le interrumpa, apreciado doctor, por cuestiones de tiempo, del cronograma que estamos ajustados. Entonces, vamos a tener que, bueno, agradeciéndole de antemano, no es un adiós, simplemente a permitir que los asistentes formulen sus preguntas, ya que estamos con el tiempo en contra, ¿no es cierto? Entonces, Sí, con todo gusto, doctor. No, ya ruego me era disculpe. la última, Sí, digamos, decisión para que jurisprudencial, termine, pero concluya su entendido. idea. Sí, con todo gusto. Claro que sí. Concluya su intervención, doctor. Bueno, entonces continuamos con las preguntas de los asistentes Ya, al Congreso. Por favor, para finalizar, cierro. Aló, sí, sí. continúe, doctor, continúe, finalice, ¿cómo no? Sí, muy amable, gracias. Creo que tenía una confusión aquí en internet. No, simplemente, queridos colegas, asistentes a este importante evento, quería finalizar mi tema, decir que la idea es que prevalezca la justicia constitucional en el Ecuador, que las normas constitucionales, los derechos están para algo y debe ser cumplido. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad en contra de actos administrativos con efectos generales nos ayuda a qué? A que no exista impunidad constitucional, es decir, que tales resoluciones del sector público, que son con efectos generales, pues puedan ser revisados por la Corte Constitucional a efectos de que no se vulneren derechos, como por ejemplo en este último caso que les decía sobre la consulta legislativa, y así sucesivamente otros casos y otros ejemplos más que podrían circunscribirse dentro de esta acción. Entonces, es una acción adecuada, coherente, quizás no ha sido muy utilizada, pero en todo caso, no significa que no existan inconstitucionalidades. Entonces, eso básicamente es mi mensaje a la comunidad jurídica, a la comunidad o en general a la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho haberme abierto las puertas en este importante congreso, pues es un tema que da mucho más. Hay que seguir investigando y lo demás, pero quería como darles pastillas y realzar este importante tema que existe dentro del constitucionalismo y dentro del derecho administrativo ecuatoriano. Gracias. A usted, apreciado doctor, muy amable por su brillante intervención. Entonces, vamos a recibir un fuerte abrazo. Esperemos en una próxima ocasión tenerlo presente, ilustrándonos con sus conocimientos referentes al derecho constitucional administrativo y cómo podemos ponerle freno a veces a los abusos de la autoridad pública, ¿no verdad? Cuando vulnera nuestros derechos dentro de un acto administrativo o un hecho administrativo general o individual. Entonces, de mi parte, como moderador, considero que ha sido una intervención magistral, magistral. Entonces, bueno, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta para el doctor Luis Guevara, alguna pregunta de los asistentes, compañeros. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con la exposición del doctor, quien no pudo estar en el momento que le asignaba, pero por asuntos de conectividad, pero ya lo tenemos aquí en el foro al doctor Magíster Dalton Fabricio Yagual Borbor, consultor independiente, que va a referirse al siguiente tema: justicia constitucional e inteligencia artificial, retos, desafíos y oportunidades desde la perspectiva ecuatoriana. Reitero, el expositor, conferencista, ponente, doctor Dalton Fabricio Yagual Borbol, a quien le damos la cordial bienvenida para que él se dirija a todas las personas que formamos parte de este enlace, de este foro. Adelante, Sí, doctor. eh, much- muchas gracias, doctor. Saludos para todos los participantes dentro de este importante evento, como es la segunda Convención Internacional de Ciencias Sociales y de la Salud y de este segundo Congreso Internacional de Investigación Jurídica y Derechos Fundamentales. Para mí es un honor formar parte de este evento organizado por mi universidad
mi casa universitaria, como es la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la que me formó como profesional de la comunicación social y posteriormente como profesional del derecho. Agradezco al comité organizador por esta oportunidad de compartir pues una reflexión sobre un tema que se ha vuelto urgente y necesario: la interacción entre la justicia constitucional y la inteligencia artificial. Vivimos una época actualmente en la que la tecnología ya no es solo un instrumento auxiliar, sino un verdadero actor dentro de la gestión pública y judicial. En este contexto, pues presento mi ponencia titulada Justicia Constitucional e Inteligencia Artificial: retos, desafíos y oportunidades desde la perspectiva ecuatoriana, que propone analizar pues cómo las herramientas de la IA pueden contribuir sin sustituir al juez a fortalecer las garantías jurisdiccionales y a la tutela judicial efectiva. Entonces, nos pasamos a la tercera diapositiva, por favor. El objetivo central de esta investigación pues, fue analizar el impacto y el potencial de la inteligencia artificial en la justicia constitucional ecuatoriana, con el fin de fortalecer las garantías jurisdiccionales y la tutela judicial efectiva. Partí de una pregunta sencilla, pero provocadora al mismo tiempo: ¿puede la inteligencia artificial contribuir a una justicia constitucional más accesible, rápida y transparente, sin poner en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho? La justicia constitucional, como sabemos, pues constituye la columna vertebral del control del poder público y de la protección de los derechos. Pero en la práctica, pues, se enfrentan limitaciones como son la mora judicial, la falta de recursos, la desigualdad en el acceso a la justicia. Y frente a ello, pues la IA aparece no como una amenaza, sino como una posible aliada estratégica. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la metodología de esta investigación, pues se adoptó un enfoque cualitativo y descriptivo sustentado en tres pilares. Primero, una revisión doctrinal sobre el uso de la IA en el ámbito jurídico. Segundo, un análisis jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador. Y tercero, un estudio comparado con experiencias en Colombia, en España y en Estonia. La jurisprudencia ecuatoriana, como la sentencia 003-18-SIN-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, pues subraya que la tutela judicial efectiva exige que las causas se tramiten sin dilaciones indebidas. Sin embargo, informes del propio sistema judicial revelan que más del 40% de los procesos constitucionales permanecen rezagados, lo que afecta el derecho de acceso a la justicia. Por tanto, la pregunta no es si debemos usar tecnología, sino cómo usarla con transparencia, control y ética. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la discusión y los resultados, pues los resultados de este análisis revelan tres dimensiones clave, que son los retos, los desafíos y las oportunidades que tenemos como país, como Ecuador. En cuanto a los retos, pues se destacan los riesgos de opacidad algorítmica, de sesgos en los datos y de una eventual pérdida de legitimidad democrática en las decisiones judiciales automatizadas. El derecho constitucional debe asegurarse de que los algoritmos utilizados en la administración de justicia sean explicables, auditables y trazables. Un fallo de una máquina, aunque más rápido, no puede reemplazar el razonamiento humano ni el principio de motivación de las sentencias. En cuanto a los desafíos, en cambio, están vinculados a la regulación jurídica y al control institucional. Hoy el Ecuador carece de una normativa específica que regule el uso de la IA en el sistema judicial. La Constitución de la República, en su artículo 172, impone al juez el deber de fundamentar sus decisiones en derecho y en justicia. Esa obligación no puede ser delegada a un algoritmo, obviamente, ¿no? Sin embargo, la IA puede servir como instrumento auxiliar para priorizar causas, para detectar patrones jurisprudenciales o para acelerar trámites administrativos. Eh, Algunos casos de derecho comparado: por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional ha experimentado con sistemas de IA que clasifican acciones de tutela según su urgencia y según su materia, logrando reducir significativamente los tiempos de despacho. En España, el Consejo General del Poder Judicial ha desarrollado herramientas que asisten en la búsqueda de precedentes constitucionales, manteniendo siempre la supervisión humana. Y en Estonia,
país pionero en justicia digital, pues un sistema conocido como e-Justice permite tramitar en línea causas menores con intervención humana en las fases críticas del proceso. Estos ejemplos muestran que la IA, bien implementada, puede aumentar la eficiencia sin sacrificar la imparcialidad. En cuanto a las oportunidades, la inteligencia artificial podría ayudar al Ecuador a reducir la mora judicial, priorizar casos de interés público y mejorar la accesibilidad de los usuarios al sistema constitucional. Imaginemos, por ejemplo, un escenario en que las acciones de inconstitucionalidad o las medidas cautelares puedan tramitarse con asistencia digital sin perjuicio del análisis judicial final. Esto no es ciencia ficción, es una tendencia real en los sistemas de justicia contemporáneos. Siguiente diapositiva. En cuanto a las conclusiones, pues de los hallazgos obtenidos se desprenden varias conclusiones. Primero, que la inteligencia artificial no reemplaza al juez constitucional, sino que lo complementa, ampliando su capacidad de análisis y de gestión. Segundo, que es indispensable establecer marcos normativos claros que definan los límites éticos y legales del uso de estas tecnologías. La Corte Constitucional ecuatoriana, al igual que sus pares en otros países, debe adoptar un enfoque preventivo y garantista, asegurando que la IA respete el principio de supremacía constitucional. Tercero, se propone una hoja de ruta para el Ecuador que incluya primero programas de formación digital y ética judicial. Segundo, implementación de proyectos piloto controlados en áreas administrativas del sistema judicial. Y tercero, la creación de una comisión de supervisión algorítmica encargada de auditar los sistemas digitales aplicados a la justicia. Estas medidas permitirían al Ecuador avanzar hacia una justicia constitucional moderna, transparente y accesible, sin renunciar a sus valores fundamentales, como son, pues, perdón, la independencia, la razonabilidad y el respeto a la dignidad humana. Como reflexión final, pues para concluir, quiero pues dejar una reflexión que resume el espíritu de esta investigación. La inteligencia artificial pues puede procesar información con una velocidad impresionante, pero no tiene conciencia, no tiene empatía, no tiene sentido de justicia. Por eso, el desafío no está en preguntarnos si la IA sustituiría o sustituirá al juez, sino cómo el juez constitucional puede utilizar la IA para servir mejor a la justicia y a los derechos humanos. El siglo XXI pues, nos exige una justicia constitucional humanista, tecnológica y transparente, una justicia que entienda que la digitalización no debe ser sinónimo de deshumanización, sino pues de eficiencia y equidad. Entonces, con esta ponencia, pues, es mi intención, pues, aportar a la reflexión colectiva sobre cómo el Ecuador puede liderar en América Latina un modelo de justicia constitucional digital, garantista, capaz de equilibrar la innovación con los valores del Estado de Derecho. Esa es mi ponencia, por cuestión de tiempo, lo he hecho así de manera rápida. En todo caso, pues, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. A usted, apreciado doctor, agradeciéndole infinitamente por su brillante intervención, magistral intervención. Asimismo, quisiera eh, receptar las preguntas que quieran formularle aquí al doctor Dalton Yagual, que por cierto ex estudiante de la UCE, forma parte de la casa y gran jurista de aquí, de la península de Santa Elena. Bueno, le concedemos la palabra ya para que nos formule la estudiante Magali Villasís. Magali Villasís, por favor, para que le habiliten el micrófono de administración. Ya lo habilité, doctor, pero no interviene. En dado caso, le damos Perdón, paso al entonces señor Washington. Washington Gregorio, sí, al señor Washington Gregorio para que le formule la pregunta al doctor Dalton Yagual. Adelante, Washington. ¿Cómo está, estimado Magíster Dalton? Primero, felicitarlo por tal excelente investigación.
sobre el impacto de las IA que tendrían dentro de la justicia constitucional. Muchas Y en gracias. vista a eso que usted ha expuesto, me gustaría pues plantearle esta pregunta, ¿no? ¿Qué riesgos éticos y legales usted considera que existiría al momento de implementar lo que son las inteligencias artificiales dentro de lo que sería la justicia constitucional? Bueno, allí es importante tener en claro que la responsabilidad, ya sea administrativa o civil o incluso hasta penal, ¿no? Eh, no podemos nosotros responsabilizar a la inteligencia artificial por las consecuencias que tenga la aplicación de la IA en este tipo de decisiones judiciales. Las decisiones siguen siendo de los jueces, ¿no? Por eso decía dentro de la ponencia que la IA no reemplazaría al juez, simplemente lo ayudaría, complementaría su trabajo, agilizaría en cuanto al despacho de las causas y todo eso, ¿no? En materia constitucional. Pero la responsabilidad sigue siendo del juez, ¿no? Y obviamente eso implica la ética, la responsabilidad, la eficiencia, todo eso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en otros eventos académicos, asimismo, organizados por universidades de algunas ciudades y provincias del Ecuador, donde se ha tratado este tema de la responsabilidad y de la imputabilidad, incluso penal, cuando se aplica o se utiliza estos sistemas de inteligencia artificial y existen consecuencias, ¿no? Daños, qué sé yo, o se incurre en alguna situación. Entonces, hay que tener en claro y para eso se necesitan normas claras, una normativa legal clara, vigente en el país, que lastimosamente no tenemos, no contamos. Allí tiene una tarea la Asamblea Nacional, nuestros asambleístas, legislar en ese sentido, ¿no? Que nos den un marco normativo a nivel nacional para que se implemente y para que se regule el uso de la inteligencia artificial, pero con reglas claras, ¿no? con, con responsabilidades que estén claramente definidas, ¿sí? Eso, no sé si de pronto con eso responde a su pregunta. Muchísimas gracias, apreciado doctor. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes hacia el doctor Yagual referente a este interesante tema? Le damos la palabra al asistente Carlos Manuel Tomalá para que le habilite, por favor, el micrófono y se dirija al expositor. Hola, buenos días, estimados docentes. Sí, mi pregunta es que a futuro, como se está viendo lo de la inteligencia artificial, y en este caso se está hablando de esto, la profesión que estamos nosotros estudiando, que es Derecho, sería una de las profesiones que reemplazaría a futuro, digo yo, la inteligencia artificial. Y si lo haría, porque algunas profesiones ya están reemplazadas por la IA. Como ejemplo, choferes de taxi, el Uber, en ciertos países de Europa y en ciertos estados de Estados Unidos, se están implementando ya. O sea, un Uber solamente conducido por la IA o inteligencia artificial, robotizado prácticamente. Entonces, sería una de las profesiones a futuro que también serían reemplazadas el derecho, o no estaría tocada todavía esta carrera. Es la pregunta al abogado Dalton Yaguar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. No, la inteligencia artificial no va a reemplazar nunca al profesional del derecho, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta que nosotros como profesionales del derecho podemos utilizarla para nuestro trabajo, para nuestra profesión, ¿no? Pero de allí a que llegue a reemplazarnos como profesionales o como seres humanos, eso no, eso va a pasar. Usted me hace acordar de un caso en California, me parece que fue que ya asimismo un vehículo de Uber manejado así de manera con estos sistemas de inteligencia artificial, atropelló a una chica y la mató.
Entonces allí vino la disyuntiva, quién era responsable de esa muerte, ¿no? De ese atropellamiento. Y entonces tuvieron que pasar algunos años y hasta que finalmente hubo sí, porque estos vehículos igual son manejados por estos sistemas de inteligencia artificial, pero igual llevan allí una persona guía, ¿no? Entonces, esa persona fue sentenciada. Por eso les hablaba hace un rato de otros congresos donde he participado, donde se ha tratado el tema de la imputabilidad, ¿no? A quién se responsabiliza, al que hizo el uso del sistema de inteligencia artificial, al que creó el algoritmo, o a la empresa o a la institución que contrató ese sistema o que compró o que adquirió ese sistema de inteligencia artificial. Entonces ahí estaba la disyuntiva, ¿no? Y por eso es que es importante este tipo de eventos académicos porque nos sirve para debatir, para intercambiar ideas y para sacar una reflexión de los temas que se están tratando, ¿no? Pero de allí a que nos llegue a reemplazar la inteligencia artificial a los seres humanos, eso no va a pasar, no creo que vaya a pasar. Vamos a utilizarla así como una herramienta que nos vaya a ayudar y que tenemos que saberla utilizar muy bien para nuestro trabajo, para nuestra profesión, pero de ahí a que nos reemplace, no, los seres humanos somos irreemplazables. Bueno, es un tema tan importante, tan en boga, ¿no? Que el tiempo quedó corto y las preguntas también. Hay muchas personas, muchos asistentes, alumnos que quedaron fascinados porque es un tema, usted como bien lo explicó, la inteligencia artificial como una herramienta que va a agilitar el sistema de justicia, ¿no es cierto? Para, en este caso, optimizar el principio o concordar con el principio de celeridad procesal, con el principio de mínima intervención, es decir, agilitar de manera eficiente todos los procesos y las consultas que se realicen. Una herramienta que tiene que también ser usada con moderación porque el análisis jurídico pues ya es una situación del abogado y de los operadores de justicia quienes adquieren la inmediación dentro del juicio oral. Entonces, un profundo agradecimiento al doctor Dalton Yagual Borbor, quien destacado jurista aquí de Santa Elena y nos ha otorgado una brillante exposición acerca de este tema tan importante y tan real, ¿no? Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a todos. Entonces, muy amable, muy gentil. Entonces, hasta aquí en la mañana llegamos con los ponentes que han comparecido, que han participado de manera brillante para retornar en la tarde ya con la moderadora doctora Karina Gallegos, quien va a ser la moderadora de en la tarde, en la continuación de este importantísimo Congreso Internacional de Investigación Jurídica, que ha sido este evento importante organizado por la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Bueno, conmigo hasta el día de hoy, yo les agradezco muchísimo. De pronto ahí hubo un inconveniente, un pequeño inconveniente de conectividad que no permitió, pues que, sin embargo, las cosas, las ponencias y todo el desenvolvimiento de este evento hasta el momento ha salido bien, ha salido muy positivo. Les agradezco, les reitero su agradecimiento y entramos a la hora de receso para retornar en la tarde, pero con la moderadora Karina Gallegos, quien va a estar al frente del evento como moderadora. Por mi lado, hasta el día de mañana, a ver,